tenemos que defender esa secuencia y, y tenemos que, aparte de defender la secuencia, tenemos que rever las observaciones, o sea, tenemos que mirar las observaciones que ellos nos hacen en la Claro. secuencia para ver si pudimos localizar, digamos, dónde estuvo la dificultad de la observación que ella nos hace. O Bien. sea, si nos dimos Y cuenta usted porque lo pudo realizar, digamos, pudo prestar atención a las sugerencias, a los señalamientos, a las sí, observaciones de la profe y reelaborar, digamos, su secuencia, sí, 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 que fue lo que me mandó a mí. sí. O sea, Bueno, esa que yo le mandé a usted sí, es la que ella me corrigió y a través de esa secuencia, que es la que tengo acá, que le imprimí, ajá, ella me hace dos correcciones en las actividades. Me bien, pone como que en una de las actividades yo utilizo una palabra que ella no recomienda en la cátedra y en la otra me dice que algo parecido, que como que ella no había enseñado la enseñanza, digamos, la atribución a la enseñanza de la escritura a través de palabras sueltas, como que ella todo el tiempo lo estaba remarcando que eso se hace a través de las palabras en grupos. O sea, yo ajá, había hecho una actividad en la secuencia en donde marco que, por ejemplo, que los chicos tienen que escribir la palabra león y les doy una letra para que sí, ellos terminen de completar la frase, digamos, de león, ¿no? Y bueno, ella ujú, me remarca ahí que eso no estaría bien porque los niños no reconocen en primer grado, porque la secuencia es para primer grado, no reconocen las letras sueltas, digamos. Ellos lo van a reconocer por algo que la han visualizado, que León se empieza con L por alguna otra asimilación que claro. esté Y de bueno, otra cosa. Bueno, usted pudo, desde la teoría, vamos a decir, de los recursos conceptuales, eh, pudo como, digamos, vamos a decir rápidamente, refutar a la profesora o pudo encontrar o entrar, digamos, en la sintonía que ella le propone. Yo creo que en ese sentido hay muchas maneras de elaborar actividades y mucho más para la unidad pedagógica. eh, pero en ese sentido creo que la profe tiene un tanto de razón, digamos, los niños están aprendiendo recién el alfabeto, ¿no? ujú, Entonces como sí, que es difícil poder identificar el fonema con el signo, vamos a decir, eh, si bien la actividad, digamos, puede haber estado bien realizada y puede ser un buen ejercicio, porque en realidad no quiero decir que esté mal lo que usted haya propuesto, porque desconozco con exactitud, pero digo, de pronto, eh, en los sistemas de alfabetización más tradicionales, lo que significa esta asociación del símbolo con el fonema, vamos a decir, los chicos, fíjese usted que ya hablan, ¿no? Pero tienen que asociar ese fonema con ese signo o con una imagen, vamos a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, digamos, estoy como que no sabría si decirle, bueno, lo que usted ha hecho está bien. Yo creo que lo más recomendable es prestar atención a la profesora, seguirla para el lado que dispara, como digo yo siempre, porque en ese sentido es clave poder entender que uno también tiene que aprender, digamos, y apropiar, en este caso, conceptos o categorías, o mejor dicho, vamos a decir, digo yo, ¿no? Que las didácticas se enfocan en eso, en actividades concretamente dirigidas a lo que es la didáctica disciplinar o el conocimiento específico de la disciplina, en este caso la lengua. eh, y bueno, en ese sentido, a los locos hay que correrlo para el lado a donde van, digamos, para el lado en el que disparan, vamos a decir. Entonces, no es por ser condescendiente con la profesora, sino que yo creo que le ha hecho un buen señalamiento y mucho más cuando se trata de la unidad pedagógica, es muy delicada, digamos,
el ciclo en primer grado realmente es un grado complicado, un grado complejo, ¿no? Y como que la maestra tiene que ser casi una experta en la alfabetización, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo en ese sentido le propongo, o mejor dicho, le recomiendo que preste atención a la profesora, eh, que cuando usted, digamos, prepare la defensa, usted tiene que preparar, si mal no recuerdo, discúlpeme, chicas, son tantas que por ahí se me van los Sí, encuadres, se me entrecruzan. Ustedes tienen que presentar, como habíamos hablado aquella vez, eh, la secuencia o tienen que defender un tema y después, digamos, defender la secuencia o simplemente abocarse a su producción, a su secuencia. no, simplemente tenemos que abocarnos a nuestra producción. Bien. Y O sea, tienen no que tendremos enviarla, que... tienen que enviarla con unos días de anticipación, si mal no recuerdo, para que Sí, ella... nosotros le tenemos que enviar, claro, nosotros le tenemos que enviar, creo que 72 horas antes o Sí. 24, no me acuerdo. ¿Cuándo Le se rinde tendría la materia? el miércoles que viene. Bien. O sea que el lunes o el domingo tienen que enviarle la secuencia a usted. Sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, eso eh, estaría bueno, digamos. ¿Qué pasó, hijo? Estaría bueno, digamos, que lo puedan hacer. Y bueno, yo, si ustedes esperen que voy a bajar un poquito el volumen acá. No puedo hablar. Bueno, perdón. Yo digo de pronto, uno cuando elabora una propuesta, una actividad, tiene que, digamos, que estar enfocado al desarrollo cognitivo, digamos, al desarrollo psicológico para las personas a quien va dirigida o a los destinatarios, digamos, de la propuesta, de la planificación, en este caso de la secuencia. Eh, y yo recomendaría, digamos, que le hagamos caso a la profe, pero no un caso, vamos a decir, porque sí, ¿no? Sino esto de que hablábamos siempre nosotros, de decir, bueno, vamos a presentar, bueno, vamos a contar. Digo, ustedes tienen, se imaginan más o menos cómo van a presentar ya el inicio de su examen final, cómo imaginan por ahí la defensa del desarrollo y el cierre, se imaginan. Sí, sí, Bueno, profe, nosotros, ¿cómo se tomamos prepararon? como, lo tomamos como base lo que usted nos había sugerido, empezar a hablar de los autores, va, por lo menos yo, estábamos Bien, hablando con Florencia el mismo, porque la estábamos preparando las dos juntas. perfecto. Habíamos pensado hablar de los autores que ella nos sugirió en la cátedra, haciendo un breve resumen de lo que habla cada uno de los autores. Ella nos pide que hablemos de los autores de Melgar y Zamero, de Molinari y Castedo, de Sí, Kaufman y Lerner, que son como y la nos pide, bibliografía obligatoria, digamos, sí, habíamos sí, dicho. sí. Y bueno, Perfecto. nosotros hicimos un pequeño resumen de cada uno, diciendo, hablando de lo que dice cada uno de los De lo que autores, propone, claro. de lo que proponen ellos, y a través de lo que ellos proponen, ir defendiendo nuestra secuencia. Por ejemplo, en mi caso, decir Genial, bueno, que yo utilicé tres de los, o sea, que los leí todos, pero que utilicé en mi secuencia básicamente tres de los autores propuestos. excelente. Bien, Y bueno, ir desmenuzando mi fundamentación a base por ejemplo, que bueno, de lo que dice Melgar y Zamero, que utilicé ese texto en base a lo que ellos dicen en el primer encuadre, que después utilicé y bueno, y ahí ir fundamentándole por qué utilicé ese texto, ¿no? bien. Después de decir que había utilizado los cuadernos, ¿Los cuadernos del los aula? cuadernos en el aula, sí, digamos, no me sale. Está bien. Bueno, Yo eh, coincido con usted y me parece muy bien como lo habíamos más o menos pensado sí, o lo como había lo habíamos pensado. propuesto, pero yo digo,
de pronto, ¿no estaría bien, no sería bueno, que antes de que usted empiece a desarrollar la secuencia, o mejor dicho, la defensa, explicando que ha tomado tres Bueno, autores, de todo, ujú, además de hacer un comentario que me parece muy bien, respecto a la bibliografía obligatoria, decirle, bueno, nosotros queremos mencionar esto porque creemos que es fundamental y básico de poder apropiarnos o llevarnos de este espacio. Pero digo, antes de arrancar con, con esto que usted llamó como que de empezar a desmenuzar la fundamentación a través de los autores y avanzar por ese camino, digo, ¿no sería bueno que ustedes, las dos, digo, comiencen hablando o diciendo por qué es importante este espacio en la formación docente? ¿Por qué es necesario transitar la didáctica de la lengua y la literatura uno para su formación, para su trabajo a futuro? ¿Qué tiene de crucial y de importante este espacio curricular que ustedes no pueden dejar de saber? Está bien, pero muy ujú, breve. Yo claro, creo personalmente, o estamos convencidos, o de pronto hemos dado cuenta la importancia de transitar ese espacio, los aportes, digamos, a la formación que realiza la didáctica de la lengua y de la literatura, porque nos brinda herramientas para, digamos, poder desarrollar los procesos o los procesos primarios, los primeros acercamientos de los estudiantes a la alfabetización, y esto ahí hablar de las tres patas de las que hablamos alguna vez. Es decir, bueno, en el proceso, cuando hablamos, no se olviden de hablar del proceso, cuando hablamos del ujú. proceso de alfabetización inicial, que ahora estoy recordando lo que habíamos conversado Sí, aquella vez, sí, sí, porque ella lo surgió. tenemos que de alguna manera considerar las tres aspectos fundamentales, ¿no? Esto de lo que significa la escritura, bueno, el proceso de alfabetización inicial, la escritura, la lectura, ¿no? Y había otro que las innovaciones en el marco del diseño curricular o algo así, Ujú, me sí, acuerdo sí, que era el sí. tema. Bueno, entonces no se olviden de de esas tres referencias, de esas tres guías, vamos a decir, o de esas tres patas que componen a la didáctica uno de la lengua y la literatura. Digo, de pronto, bueno, estamos aquí porque, bueno, creemos importante a partir de haber, digamos, transitado este espacio, de haber reflexionado, de haber analizado, de haber estudiado a partir de los autores, si ustedes quieren, que la lengua y la literatura, o la didáctica de la lengua y la literatura, es importante para la formación docente inicial porque tal cosa, porque nos brinda herramientas, porque nos brinda recursos, porque nos brinda, digamos, distintas sugerencias hacia actividades, o porque nos proponen también los autores formas de evaluar ciertas actividades. Nos van como enriqueciendo esa caja de la que hablamos algún día, esa cajita donde uno va guardando todas esas herramientas, todos esos recursos, como la mochila del vaquiano, digo yo, ¿no? La mochila del vaquiano que se va llenando de estos recursos, siempre en el marco del espacio curricular, en este caso es la lengua y literatura, pero no olvidarse de que el proceso de alfabetización inicial, digamos, está de manera simultánea compuesto por el trabajo de la escritura o la enseñanza de la escritura, cuáles son los problemas o las situaciones más problemáticas que, digamos, devienen de este primer acercamiento a la escritura, cuáles son las intervenciones que el docente puede hacer, ¿no? Y cuáles son las actividades que a partir de las secuencias o los ejercicios puede brindar al estudiante para que él pueda interactuar con estos elementos que componen el proceso de alfabetización inicial y puedan ejercitarlo, ¿no? Pueda habituarlo, pueda practicarlo, como quien dice. Entonces, digo, de pronto, antes de largar a defender la secuencia,
como bien decían ustedes, a través de los autores, me parece excelente, que puedan ir tocando a medida que van avanzando. Yo ahora voy a mirar bien la secuencia, la verdad que no la recuerdo, sí, pero no se preocupen que ahora yo la voy a revisar. Es más, si usted la tiene, la máquina, usted está en el teléfono o en la computadora. En el teléfono. Yo estoy en el Bueno, teléfono, profe, bueno. pero No, la tengo impresa mi secuencia. no, para que me compartieran pantalla, pero no hay problema. Digo, eh, Ah, la secuencia de didáctica, ella se va a enfocar en las partes de las actividades. En el inicio, el sí, desarrollo y el cierre de las actividades. Pero la secuencia didáctica no es solamente eso. Tiene un recorte de contenido, tiene un posicionamiento, tiene una fundamentación, tiene otros elementos y tal vez ella les dio como un formato de secuencias. ¿Es así? No, ¿Es el mismo? ¿Ustedes han respetado el sí, formato de secuencia que ella les dio? profe, sí, a mí. profe, sí, sí. Sí, Flor, te escucho, dale. Ah, perdón, parece que no Está se bien. escucha. Eh, por ejemplo, yo le quería consultar porque a mí no me corrige las actividades, pero sí me corrige la fundamentación. Me dice que no es acorde a las actividades. Y bueno, yo la hice de nuevo, como 2 veces, porque por ahí soy media burra en lo que va y por ahí no me doy cuenta. Bueno, Y en los objetivos. yo no quiero ser malo, pero yo en la clase de tutoría grupal, a donde yo trabajo la secuencia didáctica, está todo, chicas. Ahí Sí, sí. está, Yo me digamos, guié, esta idea de lo que significa la importancia de que sí, eso. tenga una consistencia interna, digamos, la propuesta. ¿Qué significa esto del hilo conductor? Que esté todo, digamos, anudado, que esté todo como como que tenga cada apartado, cada parte, cada elemento, cada componente de la secuencia que tenga, digamos, un correlato en sí, que estén como articuladas. No que la fundamentación apunten para un lado, los objetivos que apunten para el otro. O sea, ¿qué significa esto? Yo lo voy a volver a decir. Y cuando ustedes elaboran una fundamentación, tiene que de alguna manera, presten atención acá porque esto es lo que le debe estar pidiendo en el caso de Florencia. No solamente que contextualicen la escuela, el grupo que va para primer grado A de tal escuela, de tal barrio, de tal lugar, donde la población que, bueno, básicamente las características de la población que asiste a la escuela, también que ustedes tomen un posicionamiento sobre el enfoque de aprendizaje en el cual ustedes se posicionan, cuál es su postura respecto a la enseñanza, si respetan el conocimiento previo del estudiante, si lo van a hacer desde un paradigma más constructivista. Pero aquí lo importante es que en la fundamentación ustedes sean estratégicas y pongan fundamento de los autores de la materia que ella propone. Claro, No sí. solamente cuando fundamentan ustedes contextualizan el aula, la escuela, se posicionan como docentes, eh, o por ahí también, ¿por qué no decir? Mencionan el contenido que van a trabajar, de qué manera, muy brevemente. La fundamentación tiene que ser una síntesis, vamos a decir, de la propuesta en sí, pero digo, la fundamentación tiene que ir con las actividades y también con la evaluación. ¿Qué pasa? La secuencia didáctica forma parte de toda esta planificación pedagógica, ¿no? Eh, y tiene como momentos, digamos, trascendentes, el inicio, el desarrollo y el cierre de las actividades. ¿Está bien? Si yo, vamos a decir, soy, digamos, estratégico y en la fundamentación de mi propuesta, yo, digamos, uso, o mejor dicho, me sostengo, argumento, me posiciono desde la definición de un autor respecto al tema que yo voy a trabajar, a las actividades, digamos, al contenido que yo voy a desarrollar, en otras palabras,
Eso me va a dar consistencia a la fundamentación. Pero ¿qué pasa? La fundamentación puede estar bien hecha, pero cuando digamos, va en búsqueda de esa consistencia interna, de esa consistencia, se puede ver un nivel de articulación entre la fundamentación, los objetivos y las actividades, es donde está la clave. ¿Por qué? Porque los objetivos tienen que ir, digamos, conectados de alguna manera breve con la fundamentación. ¿De qué manera? Bueno, usted en la fundamentación mencionan brevemente en un renglón qué contenido y cómo lo van a trabajar y qué esperan lograr, ¿no? Muy, muy brevemente. Entonces ahí uno puede decir, después en el objetivo que ustedes, digamos, desarrollan, o mejor dicho, en el objetivo que se proponen, eh, yo concretamente lo dejé de manera bien clara en la clase que trabajé sobre secuencia, pero digo, de pronto, el objetivo tiene que estar comunicado con la fundamentación y con las actividades. ¿De qué manera? Bueno, los objetivos son los que reflejan el desarrollo de capacidades o el desarrollo, digamos, de habilidades que yo pretendo que el estudiante realice. Por ejemplo, conocer o identificar las distintas o diferentes palabras, no sé, utilizadas por el estudiante de la vida cotidiana. Entonces, yo en los objetivos tengo que identificar 4 cosas que también tienen que estar mínimamente mencionada en la fundamentación. Primero, el verbo de acción cognitiva, que es el que primero me permite el desarrollo de la capacidad, que es identificar, ¿no? Después, que tiene que tener marco teórico. ¿Qué significa eso? Tiene que tener el concepto del diseño curricular, tiene que tener el tema, el contenido mínimo, el descriptor, palabras, por ejemplo. No sé, yo estoy pensando en voz alta ahora, ¿no? Estoy haciendo como un ejemplo. Después, otro componente, el objetivo, ¿a quiénes van dirigidos? ¿Está bien? Y también el último componente, el tiempo-espacio. Si yo me pretendo una secuencia que va a durar 5 clases, tengo que aclararla en el objetivo, ¿no? Identificar las distintas palabras con los alumnos tercer grado o primer grado de la escuela 37 durante la primera semana o la segunda semana de mayo. Entonces digo, el verbo de acción cognitiva, que es, digamos, clave en el objetivo, porque, digamos, refleja lo que yo quiero lograr y está directamente vinculado con el estudiante, ¿no? Decir, bueno, yo quiero que los estudiantes logren identificar las distintas palabras. Entonces, ¿de qué manera va a estar intrínsecamente conectado con las actividades? Que yo tengo que producir o generar actividades, ¿no? Como docente, que les permita a los estudiantes identificar y relacionar o diferenciar, si ustedes quieren, las palabras con las que voy a trabajar, siempre a la luz del contenido del diseño curricular. De esa manera se va como imbrincando la secuencia, digamos, y que va teniendo una consistencia interna. A medida que uno va practicando, va elaborando secuencias y secuencias, a mí me ha tocado elaborar cientos de veces secuencias y siempre va aprendiendo a ajustar, o mejor dicho, a poder lograr esta consistencia interna y este correlato, esta articulación, digamos, este sentido pedagógico más unificado que tiene la propuesta, ¿no? Entonces digo, de pronto, ahí hay que, digamos, si ustedes quieren, yo después les comparto modelos de secuencia, deben tener, pero digo, ahí es donde ustedes tienen que poner, prestar atención o poner, digamos, el ojo a revisar respecto de que la fundamentación debe
en la fundamentación debe mencionarse el contenido o mínimamente el objetivo que yo pretendo lograr. Después, en la secuencia, las actividades concretamente tienen que también reflejar claramente el objetivo que yo quiero desarrollar. Si yo pretendo identificar, o que los chicos, mejor dicho, identifiquen palabras, estoy pensando en voz alta, vuelvo a decir, no les voy a hacer una actividad de una sopa de letras, o tal vez sí, depende del sentido, digamos, tiene que como que en un párrafo o dos explicarse de qué manera se conecta la actividad con el objetivo a lograr y con la fundamentación que yo me propongo. Y si yo digo, de pronto, en la fundamentación, no, se va a considerar las palabras de que los alumnos ya conocen, que saben pronunciar, que traen de su casa, de su vida cotidiana, de sus conocimientos previos, del día a día. Yo no pretendo trabajar en la actividad, sería un error trabajar con palabras que ellos desconocen. Si yo me estoy posicionando como constructivista y digo, no, voy a respetar los conocimientos previos, voy a problematizar, digamos, en la cotidianeidad del estudiante, no puedo salir yo con una actividad con palabras que no conocen o que yo no recuperé digamos, en el diálogo, porque la secuencia tiene 3 momentos en sí. Tienen más si ustedes quieren, pero básicamente tiene un momento de inicio a donde se presenta, digamos, la clase, cómo se hace para trabajar un tema nuevo, cómo yo persuado a los estudiantes en la secuencia. Bueno, puedo hacerlo de muchas formas. Se puede trabajar con preguntas, nos ponemos a conversar, romper el hielo con un conversatorio, con una charla, no sé, o hacerlos hablar a los chicos para que ellos vayan, digamos, como permitiéndonos a nosotros docentes ir extrayendo algunas palabras, en este caso siguiendo el mismo ejemplo, con las que ellos se manejan en la vida cotidiana. Digo, hay miles de formas de presentar el inicio de una secuencia de didáctica, pero sí hay una clave. ¿Cuál es esa clave? Que yo, como docente, tengo que tratar de problematizar al estudiante en su vida cotidiana para que encuentre significatividad en lo que hace, o en la actividad que está encarando, o en el tema que está empezando a conocer. Si yo hago una pregunta, bueno, ¿cuáles son las palabras que ustedes conocen? 3 palabras, 4, 5. Y yo después no les pregunto para qué les sirve, si son de su interés, si las usan en su vida, para qué sirve saber conocer las palabras, para comunicarse, para hablar, para escribir. Bueno, digo, la clave muchas veces en la presentación del inicio de la actividad en la secuencia didáctica está en que el docente sea inteligente y pueda problematizar al estudiante desde su interés, desde sus intereses, desde su vida cotidiana, desde sus problemas, que lo problematice y le permita, digamos, la apropiación de este contenido nuevo que yo estoy trabajando para que él pueda resolver un problema de su vida cotidiana. ¿Está bien? O para que él le encuentre sentido, le encuentre significatividad. Si yo le propongo empezar hablando, preguntándole si conocen las palabras astronauta, si conocen las palabras, no sé, nave espacial, y capaz que sí, algunos sí, pero no todos van a conocer esas palabras. Entonces, digo, ahí la estrategia didáctica del maestro a la hora de presentar la actividad en el inicio de la secuencia es clave. Y generalmente cuando uno trabaja por capacidades, como es el diseño curricular jurisdiccional de San Luis, que es el diseño nuestro, que nos propone el desarrollo del trabajo por capacidades, ¿no? Lo que hace es problematizar al estudiante desde su contexto social, desde su entorno cotidiano. Después, genera una actividad que tenga, digamos, que ponga en valor sus conocimientos previos también y que ponga en valor, vamos a decir también, ¿por qué no?
sus intereses como estudiantes, como que pertenece a una generación, a una cultura, ¿no? O sea, hacer una actividad que vaya directamente vinculada con el objetivo a desarrollar. Se les presentan 5 palabras distintas y que ellos pueden identificar para qué sirve cada una y cuándo las usa, en qué oración de la vida o en qué momento, digamos, de la comunicación cotidiana las puede llegar a utilizar, a aplicar, digo. Estoy pensando en voz alta, pero digo, si ustedes se pretenden o se pretenden de que identifiquen palabras, como bien siguiendo el ejemplo, digamos, del objetivo, los alumnos de primer grado en estas 3 clases, o en esta primera y única clase, o en estas 5 clases, tienen que prestar atención a que no van a hacer una actividad que diga, bueno, verdadero o falso, esta palabra sirve para tal cosa, pum, verdadero. Esta otra sirve para tal otra, falso, pum. Porque ahí, digamos, como que no se permite el ejercicio del estudiante de desarrollar la capacidad que ustedes le proponen en el objetivo del maestro, que es identificar las distintas palabras, ¿no? Entonces, la actividad tiene que ir en correlato, tiene que ir directamente vinculada con la fundamentación, con los objetivos, con el propósito, si ustedes quieren. No sé si creo que ella no usa ese formato, con los contenidos del diseño curricular. Entonces, ahí yo les sugiero, les propongo, si están un rato sin actividades, que vuelvan a escuchar la clase que yo compartí de secuencia didáctica y planificación pedagógica. Tal vez les sirva a ustedes, pero ojo, acá no se olviden, no hay que salirse, nunca hay que salirse de la lengua y la literatura. Nunca hay que salirse del encuadre de lo que significa la didáctica 1 o la didáctica de la lengua y literatura 1. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a irme echando en cada apartado de la secuencia, en la fundamentación, en el objetivo, elementos de la materia, elementos de la bibliografía obligatoria que la profesora propone trabajar para que ustedes defiendan. Entonces, siguiendo un poco con lo que habíamos, digamos, acordado en un principio, ya les doy la palabra a ustedes, estaría bueno, digo, que antes de que ustedes empiecen a defender su secuencia, de que hagan mención a la importancia de la lengua y literatura 1 o la didáctica de la lengua y literatura 1 como espacio de formación docente. ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve como maestro a nosotros aprender, digamos, o mejor dicho, interiorizarnos, familiarizarnos o estudiar, vamos a decir, ¿no? Autores que refieren a los procesos de alfabetización inicial, cómo está compuesto la propuesta, digo esto de las 3 patas, de lo que es la lectura, bueno, el proceso, la lectura, la escritura, y también después luego estas cuestiones que se mencionaron al final, que significan respecto a las innovaciones curriculares, ¿no? Esta cuestión de que, por ejemplo, el diseño curricular jurisdiccional de San Luis entró en vigencia en el 2017 y todavía hay maestras que ni siquiera lo saben, lo conocen. O sea, hay mucha gente que no se, digamos, apega, no se encuadra, no considera el diseño curricular jurisdiccional de la provincia o del Ministerio de Educación San Luis porque todavía le cuesta o no lo conoce. Y sí hay innovaciones en el diseño curricular, créanme que las hay. Los contenidos transversales. ¿Qué significa esto de los contenidos transversales? Que más allá del área que yo estoy enseñando, en este caso la lengua y la literatura, tengo que considerarlo y tenerlo en cuenta, como por ejemplo la educación sexual integral, es un contenido transversal del diseño curricular. Yo cuando enseño la lengua, no puedo hablar de hombre solamente, tengo que hablar del hombre y de la mujer, o sea, empezar a considerar en el contenido que trabajo a nivel curricular con los estudiantes una perspectiva de género, porque es un contenido transversal del diseño curricular.
como lo es también la lengua extranjera, como lo es la educación tecnológica en el nivel primario. Entonces, digo, no me quiero ir por las ramas, pero digo, ustedes tenían esta pata final respecto, que apuntaba a la innovación curricular o las innovaciones curriculares. No se olviden, eh, concretamente, antes de, digamos, de profundizar ahí o de seguir insistiendo con eso, que la problemática de la escritura, o mejor dicho, la problemática del proceso de alfabetización inicial tiene la lectura y la escritura como componentes fundamentales, obviamente, pero cada uno de ellos tiene situaciones problemáticas un poco más asiduas o un poco más recurrentes y tiene, digamos, como en ese baúl, como esa caja de herramientas, como en la mochila del vaquiano, una serie de actividades que tradicionalmente, o no digamos tradicionalmente, pero que siempre son, digamos, muy recurrentes o que son a las que más recurre el maestro, la maestra. Digo, tienen situaciones problemáticas para ejercitar respecto a la problemática de la escritura dentro del proceso de alfabetización, tienen ciertas intervenciones docentes, digo, y había otra categoría ahí que yo no me acuerdo ahora en este momento, sobre qué, si ustedes me quieren ayudar, pero digo, no se olviden de que eh, la lectura por su lado, la escritura por el otro, tiene sus problemáticas habituales a la hora de que los niños intentan aprenderla. Y ustedes ahí tienen que apuntar, digamos, a poder, digamos, retomar el análisis de una problemática de aprendizaje respecto a la lectura, respecto a la escritura, y ver como docente qué intervenciones puedan realizar. Digo, para que tengan en cuenta en el momento en que ustedes explican la secuencia didáctica, no olvidarse de estos tres componentes. Es más, los voy a buscar ya porque los tengo acá, permítanme un segundo. Digo, para que ustedes hagan hincapié en esto. Profe, Sí, las escucho. eh, con respecto a lo que usted está diciendo, nosotros lo habíamos pensado, ahora escuchándolo a usted como que es más claro el panorama. Usted nos recomienda como que nosotros expliquemos dentro de, digamos, de las actividades qué proceso de lectura y escritura estamos utilizando a través de lo que nos dicen los autores. O sea, o tomando nosotros de lo que ellos dicen como para explicarlo nosotras. Claro, la idea es que ustedes puedan en ese sentido mencionar a los autores o tomar lo que ellos sugieren para ustedes defender, sostener las propuestas que han elegido elaborar. O sea, es claro lo que digo. Es lo mismo que usted está planteando, pero digo, esperen que estoy buscando y no lo puedo encontrar, información para final, acá está. Esta cuestión de que respecto a la escritura, más allá de la actividad que ustedes hayan elegido, si es referida a la escritura, referida a la lectura, no nos olvidemos que el proceso, digamos, en torno a la alfabetización inicial, tiene que ver concretamente con tres cuestiones puntuales, que ella lo plantea, digamos, Sí. en este encuadre de trabajo para el examen final, que tiene que ver con las situaciones de lectura durante la alfabetización o con las situaciones de escritura durante la alfabetización, cuáles son las actividades que se pueden realizar, que se pueden ejercitar, que son habituales, que son más recurrentes, más utilizadas, más asiduas en el uso, digamos, del docente, y también las intervenciones pedagógicas. O sea, ¿qué hace el docente? ¿Cómo retroalimenta? ¿Cómo va siguiendo? ¿Cómo va, digamos, acompañando al estudiante? Puede ser hasta a partir de una evaluación de proceso, de un seguimiento pedagógico, digo, de pronto, tanto la lectura como digamos, los conceptos generales en torno a la alfabetización, tienen que priorizar, hay una bibliografía de Melgar Samero, concretamente, pero digo,
en torno a la lectura y en torno a la escritura, ustedes tienen situaciones de lectura o problemáticas, situaciones de conflicto, de problema, como quieran llamarle, durante la alfabetización, ¿no? De la lectura, tienen algunas actividades que se producen durante la situación de alfabetización de la lectura y tienen generalmente un paquete de intervenciones docentes, vamos a decir, durante las situaciones de alfabetización de la lectura. Digo, no se olviden esto, para que a ustedes les ayude al momento de ir explicando su secuencia, de que pueden como poner sobre la mesa distintas situaciones de lectura o distintas situaciones problemáticas de lectura, proponer algunas actividades, está bien, que es lo que han hecho en su secuencia, y también intervenciones docentes, o sea, acompañamientos, etcétera. Que ustedes ya hayan hecho la actividad, hayan hecho la secuencia, no quiere decir que ustedes no se merecen una reflexión sobre el momento. Decir, bueno, hay distintas situaciones que se dan más en el marco de la actividad que ustedes hayan elegido para la enseñanza o para la alfabetización de la lectura o de la escritura, depende si es el caso, y cuáles son las situaciones ideales, que las intervenciones ideales que el docente puede realizar para acompañar de la mejor manera al estudiante, ¿no? Digo, no se olviden de estas tres columnas: situaciones de escritura o situaciones de lectura durante la alfabetización. Y cuando digo situaciones hablo de problemáticas que se presentan. ¿Mm? Claro. Después, el otro carril es las actividades posibles, situaciones, por un lado, actividades y después intervenciones docentes posibles. Nosotros cuando hacemos una actividad, cuando elaboramos una secuencia, no siempre sabemos, si bien estamos conociendo el grupo, conocemos el grupo porque ya hemos hecho un diagnóstico y sabemos quién es quién o sabemos cuáles son más o menos las potencialidades o las debilidades de cada integrante del grupo en el que trabajamos, de manera ideal, muchas veces no es así, pero se supone que idealmente fuese de esa manera. Pero cuando conocemos todo esto y nosotros producimos, digamos, realizamos una secuencia y no tiene impacto, nos merecemos la posibilidad de reformularla sobre la marcha o vemos que la actividad que no surgió a efecto, digamos, o que no tuvo impacto o que los chicos no le prestaron atención porque no fue de su interés, nos merecemos sobre la marcha, en el camino, reformularla, buscar otra alternativa, buscar otra actividad, o si nos presenta una situación de lectura durante la alfabetización que realmente no está acorde, nosotros debemos buscar entre los autores lo que nos sugieren y también permitirnos reformular la propuesta. Digo, reflexionar sobre la propuesta es importante también. No es que uno va a hacer una secuencia didáctica y la va a alargar o la va a llevar adelante, la va a ejecutar como la planificó de manera exacta. No, la secuencia didáctica tiene que tener un nivel de flexibilidad que me permita a mí como docente sobre la marcha ir acomodándome, ir reformulando, ajustando, siempre en el marco de la planificación pedagógica, siempre en el marco, digo, de los contenidos de la lengua y la literatura dentro del currículum escolar, pero sí permitir cierto nivel de flexibilidad. ¿Está bien? Pero bueno, eso es como un comentario aparte para que ustedes no se sientan obturadas o no se sientan obligadas a defender, digamos, a capa y a espada lo que han producido. No, permítanse dudar también de lo que ustedes han realizado y díganle al profesor, no, bueno, si no siempre lo que hemos planificado resulta, debemos ser, digamos, pacientes, estratégicos, flexibles y permitirnos reacomodar, readaptar si vemos que alguna de las actividades que hemos propuesto no surgen efecto. Y eso tiene que ver con la intervención docente, o sea, ¿cómo interviene el docente para realizar esta actividad? Bueno, dijimos que un inicio de la secuencia, un desarrollo,
que es la actividad misma, digamos, que a donde el docente, en el desarrollo de las secuencias, generalmente lo que se encuentra es en el corazón de la secuencia, es la actividad. Entonces, ahí en la actividad, no solamente debemos, digamos, como que ir tratando de realizar un seguimiento, un registro, sino que también en la actividad lo que se realiza es la elaboración de consignas. Entonces es muy desafiante poder elaborar una consigna clara donde los estudiantes puedan comprender todo. La elaboración de consignas, como siempre digo, es un arte, es realmente una, digamos, una habilidad y una capacidad o, digamos, una experticia que el docente va como construyendo a partir de su experiencia, a partir digamos, de su andar y de sus años de trabajo. O sea, elaborar una buena consigna para que los chicos tengan una buena, digamos, comprensión o puedan comprender claramente de qué se trata la actividad o la tarea a realizar, es realmente un arte y es digno de un buen maestro, ¿no? Y después el cierre de la secuencia que ustedes tienen que defender, tiene que ver también con tratar de evidenciar aprendizaje o apropiación, ¿no? Sí, tratar de intervenir desde el punto de vista del docente para ver si esa actividad y las situaciones que se dieron en el marco de esa actividad durante el aprendizaje de la alfabetización o de la lectura, más, vaya a saber cuál sea la actividad, digamos, o cualquiera que sea la actividad, mejor dicho, eh, realmente ha el docente podido comprobar o ha podido evidenciar, ha podido, digamos, registrar que hay un cambio, digamos, o hay un salto cualitativo o hay una apropiación, un aprendizaje significativo del niño. ¿Cómo se realiza eso en el cierre de la secuencia? Y bueno, con la evaluación, con una evaluación clara. No solamente basta decir siempre de que uno tiene que hacer una evaluación de proceso, ir registrando toda la secuencia, ir tratando, digamos, de considerar cada momento, los tiempos de cada estudiante, sino que también generalmente se usan recursos, digamos, técnicos, o mejor dicho, eh, técnicas de evaluación, estrategias de evaluación, herramientas de evaluación. Pueden ser, digamos, rúbricas, pueden ser vamos a decir, elementos de registro, pueden ser entrevistas, mini entrevistas con los estudiantes para retroalimentar, así le preguntamos y vamos tratando digamos, de inferir y de darnos cuenta si a partir de lo que nosotros le hemos propuesto ha habido un cambio en él, si ha podido comprender lo que nosotros le proponemos, le enseñamos. Está bien, o sea, digo, si bien existe un paradigma de evaluación en el cierre de la secuencia, que nos permite ir registrando y viendo el proceso de cada uno de nuestros estudiantes, en el mejor de los casos, también el docente debe hacer uso de técnicas de evaluación, o mejor dicho, de herramientas, ¿no? Construir herramientas de evaluación que pueden ser rúbricas, que pueden ser, como digo, distintos recursos, entrevistas, o portafolio. Estoy pensando de pronto en voz alta, hay muchas maneras de evidenciar por parte del docente si ha habido un aprendizaje o no en el estudiante. Yo digo, esto concretamente, no olvidarse de la bibliografía, no, digamos, que compone, o mejor dicho, de dónde extraigo el contenido en la secuencia, no olvidarse de los recursos. ¿Qué digo cuando digo recursos? No solamente hablo de recursos materiales, hablo de recursos humanos, hablo de recursos tecnológicos o hablo de recursos didácticos. ¿Por qué hablar de recursos didácticos? Porque el maestro o la maestra debe ser un buen constructor de recursos didácticos. Si yo quiero elaborar un juego de palabras en un aula presencial y de pronto juego, no sé, elaboro un juego con distintos elementos a donde los estudiantes tienen que
se le entrega una letra, vamos a decir, o una palabra, y ellos tienen que armar una oración. Ustedes elaboran el recurso, porque elaboran la palabra, ¿no? Y dicen, bueno, el grupo 1 va a elaborar la oración. Se juntan los chicos, piensan, ¿no es cierto?, de pronto, y pasa uno por vez y pega la palabra en el pizarrón armando la oración. ¿Está bien? Bueno, ese recurso didáctico lo tienen que elaborar ustedes. El maestro es un productor de recursos didácticos. Es como un mero ejemplo, un comentario que les hago, pero digo, antes de elaborar su presentación y su defensa de la secuencia, tengan en cuenta estas cosas. O mejor dicho, para pensar en una apertura, en un desarrollo y en un cierre de su examen final, hagan como una apertura poniendo en valor la materia mínimamente, por qué es importante la lengua y la literatura en su didáctica 1 para el maestro, para qué sirve el maestro, qué le brinda al maestro, qué recursos, qué herramientas puede, o qué, digamos, ideas, qué conceptos estructurantes a la práctica docente o a la profesión de la enseñanza sirve, ¿no? ¿Cómo está compuesta esta materia? Pueden decir, digo, en estas 3 patas, ¿no? Y después sí, pasar al desarrollo de la defensa de su secuencia. Siempre, yo digo, ahí, cuando después de que dejen la presentación de la materia o que ustedes pongan en valor, por qué es importante esta materia, para qué sirve, qué nos brinda, cómo está compuesta, cuánto puede ser útil, digo, pueden decir varias cosas respecto al espacio y recuperar el valor, ¿está bien?, del mismo, para que la profesora dé cuenta de que ustedes han podido visualizar los conceptos más importantes o que han dado cuenta el sentido o el aporte del sentido pedagógico que la materia le da vamos a decir, a la formación docente, ¿no? Entonces, digo, después de que hagan esta presentación y antes digamos, de comenzar el desarrollo de la defensa de su secuencia, ¿no? De pronto digo, tratar de revisar, o mejor dicho, hacer como una especie de reconstrucción. Ojo, prestar atención a esta palabra. Reconstrucción de cómo fue en primer momento, en principio, su secuencia. Cómo la elaboraron, cómo eligieron el tema. Es decir, que vayan haciendo como una especie de relato histórico, una reconstrucción de cómo fue siendo o cómo fue yendo, siendo reconstruida la secuencia, y que a partir de ese relato ustedes puedan ir como produciendo retroalimentación formativa, en el sentido digo de que puedan ir dando cuenta en los distintos momentos de la reconstrucción las mejoras que le fueron, digamos, realizando a su producción, en su secuencia, a partir de las sugerencias de la bibliografía, como decía la compañera Natalia, y también a partir de las sugerencias de la profe. Cómo fue cambiando esa secuencia, cómo fue siendo mejorada. Y todo es perfectible, chicas, digo, todo es mejorable, todo es, digamos, reconstruible en el sentido de que puede hacerse mejor o puede estar readaptado, readecuado a un grupo en particular, o a un aula, o a un año, a un grado. ¿Está bien? En ese sentido digo, cuando empiecen la defensa de su secuencia, ¿no? Pongan en valor la importancia de los distintos momentos en el que ustedes han necesitado modificar la secuencia a partir de las sugerencias y hagan hablar los autores. Nos dimos cuenta de que podíamos mejorar nuestra propuesta prestando atención a la sugerencia del autor,
tal en este apartado, cuando nos dice tal cosa, o nos dimos cuenta, no podíamos entender qué nos decía la profe, que debíamos mejorar, pero claro, en la fundamentación tiene que tener una consistencia interna con la actividad, porque tienen que, digamos, producir el desarrollo de esa capacidad a partir de los objetivos que la actividad se plantea. Por ejemplo, digo, estoy pensando en voz alta, cuando ustedes comiencen el desarrollo de la defensa, que ya van a estar en examen adentro, como quien dice, pueden hacerlo reconstruyendo. Desde el primer día que ustedes empezaron a escribir esa secuencia, cómo fue cambiando, cómo fue mejorando, cómo fue siendo, digamos, perfeccionada a partir de los aportes bibliográficos y de los autores y la materia, y también a partir de la profesora. ¿Está bien? Y traten, como decía Natalia, de poder ir, haciéndoles aportes a la secuencia desde los autores, o mejor dicho, defendiendo su producción con algunos autores, como decía ella, ¿no? Hace Si rato. estoy en clase, ¿están en qué? ¿Eh? En el golpe. Ay, perdón, profe, estoy hablando con mi hija. Bueno, no sé si les aporta algo lo que yo les digo. Más allá de que su secuencia tiene una actividad y y un contenido específico, digo, hagan uso de poner en valor la materia para comenzar el examen. Todas estas preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? ¿Cómo está compuesta? Después, el examen adentro, decir, bueno, es necesario hacer una reconstrucción, ¿verdad? De la secuencia de cómo fue siendo configurada, de cómo fuimos dando cuenta paso a paso de los distintos momentos, los distintos componentes, la importancia de prestar atención a los autores y bueno, a las distintas situaciones, las distintas actividades y a las distintas intervenciones que los autores nos sugieren. Y después, para cerrar, decir esto me parece bueno, digo en el sentido de que ustedes van a, si les parece, quédense tranquilas que a mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, que antes de rendir la semana que viene, ya tienen aprobada la secuencia para enviarla a ustedes, ¿verdad? Sí, profe, la tenemos Bien, aprobada. genial, perfecto. Entonces, que antes de rendir me hagan una presentación a mí, ¿les parece? Sí, sí. ¿Quieren hacer ese ejercicio? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen crédito? ¿Tienen señal, conectividad como para presentarme a mí el examen en unos 10 minutos? Sí, creo que sí. Si ¿Se tú me animan a dejas hacer buscar. eso, Flor? ¿Te animás a como ejercitar la presentación de tu trabajo? Bueno, ¿cuándo quieren que lo hagamos? Si el miércoles es el examen, podemos hacerlo el lunes, tal vez. No sé si Sí, si pueden Flor ustedes. puede, yo. ¿Vos podés? Sí, Pero digo, yo bueno, sí, profe. bueno, yo les hago esta pregunta, porque todavía no hemos terminado. Ahí me van a estar esperando las chicas psicolingüísticas, pero escuchen lo que Sí. digo, lo que les propongo. Ya tienen como un inicio del examen pensado, tienen como el desarrollo que es la defensa, y ahora habría que pensar en un cierre. ¿Cuál sería el cierre más adecuado para ustedes para, digamos, como terminar su presentación, su examen final? Y Es una nosotros pregunta, habíamos, sí, nosotros habíamos pensado en algo que usted ya nos sí. situó como que al principio. Nosotros habíamos pensado cerrándola para cerrar digamos, el examen, en por qué es importante la lengua y por qué es importante la cátedra. Habíamos pensado en ese cierre nosotros. Bien, bien, o sea que Porque se para qué puede, dar, digamos, la materia de lengua y literatura, la como, didáctica de la lengua y como la literatura, recuperar como, un poco sí, lo que dijeron, lo que les propongo, digo, que desarrollen al principio, digamos. Como claro, cuando usted nos, invertir, sí, bueno, sí, pero también un buen habíamos cierre. pensado eso, después de lo que usted nos plantea, No, digo, bueno, está bien, pues, chicas, está bien. Pueden ir en este lugar o sea, lo importante es que los elementos estén presentes.
el orden no altera el producto en ese sentido. ¿Está bien? Y también pueden como cerrar pensando, se me ocurre de pronto, ¿no? Digo, eh, lo que significa el desafío, por ejemplo, estoy pensando ahora, ¿no? El desafío de lo que significa alfabetizar en la virtualidad. Ajá. ¿Qué problema? ¿Eh? ¿Qué Sí. cierre? ¿Qué pregunta? ¿Mm? Flor, no sé Sí, si sí. querías decir algo. No, que yo también había pensado, también, porque es una propuesta tan nueva que yo, por ejemplo, tengo a mi mamá que es docente Sí, y, y todos me dicen, ah, vos tenés la suerte que te guía, y por ahí no captan estas nuevas teorías o me sale con cosas muy tradicionales que a mí me enoja. Y también decirle a la profe que va a ser un desafío también. joya. Eh, Ese es el camino. Que no, claro, si bien han podido transitar el espacio, han podido apropiar y aprender muchas cosas, sí, que no tienen en ese sentido ustedes la vaca atada, o mejor dicho, no tienen eh, seguridad de los desafíos que tienen por delante, que eso significa un seguir estudiando, un seguir formándose respecto a la enseñanza de los procesos iniciales de la alfabetización a través de la lengua y la escritura. Eso es un buen cierre, que ustedes se desafíen a seguir pensando en su formación, que se interpelen, que se pregunten día de mañana si seguimos, digamos, en la virtualidad, cómo van a aprender a leer y escribir los chicos, cuáles son las estrategias, cuáles son los recursos que ustedes van a elaborar como maestra, ¿no? Y sería un desafío total para que los niños puedan y las niñas puedan aprender a leer y escribir. Básicamente eso. Digo, de pronto siempre está bueno cerrar con una propuesta. Nunca se olviden de esto. Siempre está bueno cuando uno cierra una presentación, un examen, de hacerlo con una proposición, de hacerlo con algo perfectible, con algo que proponga, vamos a decir, un desafío a lograr a futuro, con ajá. algo nuevo, con algo innovador, con algo creativo. Se los dejo, chica, a que lo piensen. Me tengo que ir a Bueno, psicolingüística. vamos a Estamos entrar en también, profe, contacto. ¿Eh? psicolingüística. Vamos a entrar también ahí. Bueno, A sí, ver, yo ahí, digamos como que el desarrollo del espacio no ha sido, digamos, del todo fructífero como yo pretendía, pero bueno, vamos a ver, yo apuesto a que si bien no es la clave, digo yo, para aprobar el examen final, pero digo, apuesto a que entre ustedes se puedan ayudar, más allá de que estoy notando que va a ser la próxima reunión grupal, el próximo tema, de lo que significa la importancia del compromiso individual y de reconocer el problema individual para poder aprender y avanzar en la carrera. Creo que eso va a ser el nuevo punto de reunión, porque muchas de las chicas por ahí descansan en el grupo y el grupo no les va a dar la solución, chicas. Les puede ayudar, las puede complementar, pero el ujú, aprendizaje es un problema, o mejor dicho, es una actitud o hacerse cargo de manera personal del problema que les atraviesa y tratar de superarlo, aprender y trabajar para poder superarlo, digo, ¿no? De pronto, si bien es importante que uno se refugie en el grupo, es mucho más importante que uno afronte el problema de manera individual, sin duda alguna. Bueno, chicas, estamos en contacto. bueno, Preparen la gracias, presentación profe. de su secuencia, cómo más o menos van a elaborar la defensa del examen final. Y bueno, yo los voy a escuchar y les voy a ir haciendo algunos pequeños aportes. No se olviden nunca de poner los afiches adelante, la síntesis, las notas de autor o los ayuda a memoria que siempre son bienvenidos para poder seguir adelante. Y si en algún momento del examen digamos, taran, se obturan, digamos, paralizan o enmudecen, respiren hondo y vuelvan
no importa que lo que vienen diciendo no tengan relación con lo que van a seguir hablando, pero sigan hablando. Si la profesora no les interrumpe y no les pregunta algo, ustedes respiren, digamos, traten de conservar la calma y sigan el camino, sigan la planificación, al igual que si la pregunta de la profesora las lleva a otro lado, traten de volver al curso de su discurso, de lo que ustedes tienen pensado decir, de cómo va a ordenarse la de su defensa. O sea, mantener la calma y tratar de volver al cauce, de tratar de volver al tema que yo tenía, digamos, como pensado hablar, o las cosas que yo tenía pensado decir. Tal vez muchas veces las preguntas de los profesores en el examen final, como que no, nos buscan sacar del camino. Bueno, hay que tener la cintura suficiente para que poder responder lo que el profe nos pregunta y retomar el discurso que nosotros habíamos pensado, habíamos planificado. O sea, esto es también una habilidad que se logra una vez que uno se acostumbra a rendir o que, digamos, va viviendo experiencias, ¿no? Pero digo, ténganlo en cuenta porque nunca se queden calladas, chicas, por nada del mundo, si es necesario que lean el concepto de un autor para seguir, para que las ponga de nuevo en camino, háganlo. Siempre respirando hondo, con paciencia, con tranquilidad, tratando de apegarse al plan. ¿Bien? Bien. Bueno, muchísimas Chicas, gracias. ¿cuándo pueden el lunes entonces? Yo no tengo problema a la mañana, profe, pero no sé, Bueno, Flor. déjenme ver mis horarios y yo te escribo, Claro, usted nos Natalia, y sí, acordamos. sí, profe, Bueno, de acordamos. calculen 10, 15 minutos para cada una. Bueno, Sí, ¿Mm? sí, Bueno, vamos a el ir examen, ¿son organizando. 20 minutos el examen o más tiempo? No, profe, eso no lo sabemos. Bueno, chicas, por favor, compromiso gracias por los individual a aportes. estudiar, a Sí, engrosar sí, la defensa de la secuencia con los autores. ¿Está sí, bien? sí. Bueno, Listo, chicas, profe. nos vemos. Chau, Muchísimas chau. gracias.